Air raid sirens, and a sermon. It's Orthodox Easter in Slovyansk, a town battered Friday, Good Friday, by deadly Russian missile strikes. That didn't stop residents from packing the church, with worshippers spilling outside. I always pray for Ukraine, for our children, says 73-year-old Anya. I ask for peace as soon as possible, to live a little bit longer without war. We don't want to die. Anya and others have brought bags and baskets of food to be blessed. In these troubled times, more people than ever attend church, even if some are reluctant. Not everybody could make it to Sunday services. These emergency workers have been here all night because they believe there's still more bodies under the rubble. This was the deadliest strike on Slovyansk since the start of the full-scale Russian invasion. An S-300 missile gouged out the top floors of this apartment block, killing, among others, a little boy. The child who died was only 2 years old, says Tatiana. His father is still there. If only they could lift those slabs, they could rescue him. That family, like many others, fled Slovyansk early in the war, but came back after the Russians retreated last autumn. Officials say around 30,000 residents have returned in recent months. I knew all of those who were killed, says Lilia, a neighbor. It's horrible. Elsewhere in town, another missile landed in a playground. As fate would have it, Friday was cold and rainy. The playground was empty. The Easter services here go on for hours, allowing those shaken by recent attacks to renew their faith that this war will eventually come to an end. Another family is moving out, leaving the frontline town of Krasnohorivka with the help of the police. Perhaps to lessen the blow to his children, Yevgeny quips, "We'll be back. It's just a vacation." 84-year-old Raya doesn't sugarcoat it. It's like torture, she says, but don't worry, we'll survive. Raya has lived in Krasnohorivka all her life. Rustam and his colleagues venture out to these frontline villages several times a week, trying to convince people to move to safer ground. It's dangerous work, but for Rustam, it's worth the risk to get these children out of harm's way. Looking into those eyes, he asks, what else can you do? If friendly persuasion doesn't work, there are other means. There's an order from local government requiring that children be evacuated from areas close to the fighting. This is how Vasily goes about the job of friendly persuasion, sitting, talking, trying to convince those who remain that their lives are in peril. The people in this basement-turned bomb shelter have been down here for more than a year, and clearly that has taken a toll. Their homes are here. Everything they know is here. They refuse to leave. The eastern end of Krasnohorivka is the hardest hit, yet even here there's a stubborn holdout. They've come to this building to try to convince an old man to leave. They've already evacuated his wife. As you can see, this area has been seriously smashed by incoming rounds. The Russians are just 5 kilometers, around 3 miles from here. He didn't want his face to appear on camera. I'm not going anywhere, he says. I was born here and I'm going to die here. The chances of that happening here are perilously high. Es un sedante de animales que mezclado con fentanilo produce efectos mortales. De hecho, es conocida como una droga zombie. Hemos visto un aumento de hasta un 200% de silacina mezclada con fentanilo en varias regiones. También hemos visto que las muertes por sobredosis asociadas con silacina han aumentado significativamente de manera reciente. Eso incluye un aumento de más de 1.100% en la región sur y más del 750% en el oeste.
El fármaco veterinario se convirtió en la primera sustancia declarada como una amenaza emergente para Estados Unidos. Resulta muy importante que encontremos cómo tener algún tipo de regulación que evite el desvío y el uso ilícito de silacina mientras se mantiene el uso legítimo en la industria agrícola. La administración Biden busca disminuir las alarmantes cifras de muertes por sobredosis de fentanilo, bajo la presión de legisladores en el Congreso que piden poner fin a la producción y tráfico de estos opioides por parte de carteles mexicanos. En México no se produce fentanilo. A lo que la Casa Blanca reaccionó. Sabemos que los componentes químicos de China llegan a México. Sabemos que en México se está produciendo fentanilo. Este jueves, delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y México se reúnen en Washington para abordar el tema. Estamos trabajando con el gobierno mexicano, con el presidente López Obrador de manera mutuamente respetuosa, para asegurarnos de que ambas naciones estemos haciendo todo lo posible para salvar vidas en ambos lados de la frontera. Según la DEA, en 2022 hubo suficiente fentanilo en las calles de Estados Unidos como para potencialmente matar a toda la población. Numerous abortion rights rallies were held over the weekend, including in Washington, D.C. Extreme anti-abortion judges are attempting to steal our bodily autonomy. And Los Angeles, where Vice President Kamala Harris made a surprise appearance. When you attack the rights of women in America, you are attacking America. These protests come days after a Texas judge suspended the FDA's decades-old approval of the abortion pill mifepristone. Kind of assertion that the principal basis of the court case in Texas was about the safety. And I think specifically it said that it was supposed to, the accelerated pathway was supposed to approve a drug to treat an illness. It is a stretch to call a pregnancy an illness. Supreme Court Justice Samuel Alito extending a lower court's hold on the ruling at least until Wednesday night to allow the justices to fully examine the issue. In the meantime, sides remain drawn. In my state, we are a pro-life state. We have legislation which is far more pro-life than it is in, say, California. But the Californians keep their law and we keep our law, and that's the way it's going to work out nationally. If any Republican thinks that voters have simmered down on the abortion issue, they are wrong. It's going to that is going to continue well into the next presidential race. I'm John Lawrence reporting. The Supreme Court now weighing into the fight over the abortion pill mifepristone. Justice Samuel Alito putting a temporary pause on any changes to the way the drug is currently administered, but only until Wednesday. The court giving itself more time to decide if restrictions on the drug will go into effect. If the full court doesn't choose to act after Wednesday, doctors will be instructed to only prescribe mifepristone up to 7 weeks of a pregnancy instead of the 10 weeks now. However, doctors typically have discretion to ignore those instructions. And it will get harder to access the pill. Women will have to see a doctor in person and pick it up instead of talking to a doctor online and receiving it by mail. According to a newly published study, nearly 1 in 10 abortions obtained last year after the Supreme Court reversed Roe v. Wade used mifepristone subscribed during a telehealth visit with a doctor. And overall, the drug is used in more than half of all abortions. The Justice Department urged the Supreme Court to put all the changes on hold, writing, "The FDA is trying to discern their legal duties and urgently demanding guidance." Patients and providers shouldn't be panicking day to day, trying to figure out what the law is today and how it's going to change tomorrow. And that's exactly what it's doing. It's causing a lot of confusion and chaos. The Justice Department points out that mifepristone has been approved for more than 20 years, a scientific judgment that has spanned 5 presidential administrations, and mifepristone, DOJ argues, is a drug the World Health Organization has included on a list of essential medicines. The Justice Department also pointing out that mifepristone isn't only used in abortions, but also for women who have suffered miscarriages, writing that if any changes are made to the way the drug is dispensed, harms would be felt throughout the nation because mifepristone has lawful uses in every state, even those with restrictive abortion laws. The case was filed by anti-abortion doctors who contend they are trying to protect the health and safety of women and girls. It's a case the mainstream medical community argues should be thrown out in part because the doctors who sued aren't directly involved with mifepristone and didn't have the legal right to sue. There is a way for them, at least for now, to get out of this.
and that is by simply saying the truth, which is the people that brought this case, a very small number of doctors, do not have what we call standing. The signs can be subtle at first. Parkinson's disease is a progressive condition that typically isn't diagnosed until physical symptoms appear, like tremors and trouble balancing. But new lab tests may be changing that. He is a game changer in Parkinson's disease, no question. The new tests detect traces of a key protein that abnormally clumps in the brain of a person with Parkinson's disease. One test, SynTap, looks for seeds of the protein in spinal fluid. A large study by the Michael J. Fox Foundation found that overall the test correctly identified people with Parkinson's disease 88% of the time and correctly ruled it out 96% of the time. Now, for the first time, we can measure this in life in people with Parkinson's disease, and also, perhaps even more importantly, people who may be at risk for Parkinson's disease but don't yet have the symptoms of Parkinson's disease. Dr. Ken Merrick says Parkinson's disease begins in the brain many years before symptoms start. The real key here is that it offers the opportunity to develop treatments prior to the onset of symptoms so that we might ultimately be able to prevent the symptoms of Parkinson's disease. Primera Plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur caminho de drume. E não por uma onda cutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Bang stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. Los alimentos suben todos los días, a vos, a mí, a todos. Ahora la pregunta es ¿cómo hace un jubilado para vivir, o mejor dicho, para sobrevivir con esta inflación y la suba de alimentos que no para? Acá estoy. Bueno, Cristina, ¿preparada? Obvio. ¿Qué llevamos? ¿Billetera? Bolsa. ¿Bolsa? La que llevo todos los días. O sea que vamos a comprar solo lo que entre en esa En la bolsa. bolsa, sí. Vamos a cruzar.
Y los impuestos están altos porque me viene 2.000 pesos de luz. Ahora estoy sin gas, 800 pesos me vino, que cortaron hace casi un mes. ¿Es autoservicio esta verdulería? Es un autoservicio. Eso hace que sea más barata también. Claro. La banana, por ejemplo, porque yo... Un kilo 3.50 está muy en precio. ¿No llegás a un kilo? Comprás la que sabes que vas a comer. Claro. 3 bananas. Yo compro zanahoria, sí. 2. Con la medicación que tomo yo de presión, que es carísima, y gasto más de 5.000 pesos. ¿Solo en medicación? En medicación. ¿Cuánto cobras de jubilación? 58.000 pesos. La mínima. La mínima. ¿Cada cuánto venís a la verdulería? Y suelo venir todos los días porque compro por día las cosas yo. ¿Ve? Llevo un morrón. ¿Ves la lechuga? 1.000 pesos. Bueno, la lechuga llegó a estar 1.700, 1.800 pesos. En las otras verdulerías que te precio. ¿Cuánto sale la verdurita de sopa que llevo? Pesa 3.50. 350 pesos. Lo que me fruta, encanta una banana. es la palta y no la puedo comer. 300 pesos. No la llevamos. Mirá lo que son las bolsas. Lo que sale un papel higiénico, es impresionante. Y son de los más baratos, 650. 650 los 6. Y ahora vamos a la carnicería. Vamos a la carnicería. Vamos a comprar 1 kilo de vacío. 1 kilo de vacío. Porque es lo que más rinde. ¿El kilo lo fraccionás? Porque para vos solo Lo 1 kilo es un corto montón. y lo cortás pongo como lo cortás? en el freezer. Tomo sopa a la noche, sopita de verdura, porque... ¿A la noche no cenás? No. ¿Porque no tenés hambre? ¿Porque no querés? No, porque no alcanza, mamá. No alcanza. Vos sabés que yo esperaba a mis hijos con buenos asados, con todo. Y ahora no lo puedo hacer. Porque no me dan los costos para vivir. Hola, Mari. Bien, vacío voy a llevar. 1 kilo de vacío. Sí. 2 puede ser. ¿Cuál te gusta? ¿El triangulito o este pedacito más alto? Dame el, sí, para churrasquitos, sí. 1 kilo 200, pues. Bueno, está bien. ¿Cuánto es, papi, eso? Poco es nada, mi amor. 2.455. Gracias por habernos permitido acompañarte. Solo decirte que espero que algún día estés un poco mejor. Espero que... No me interesaría que el gobierno viniera, ¿viste? Pero realmente que cambiaran las cosas, la situación. Seleccionar, tostar y darle valor agregado a la producción de café en Cotacachi es el objetivo de los caficultores de Intag, un valle ubicado en el occidente de Imbabura. La mayor parte de la producción inicia en parcelas que pertenecen a familias que se han dedicado a la siembra y cosecha. Edmundo es uno de ellos. Ese se llama un café biológico, ¿no? Ese es un plus que tenemos, ¿no?, frente al café convencional. Una de sus metas es que el café sea exportado, mientras tanto lo sirve en su cafetería. Él es una de las 120 personas que forman parte de la Asociación Agroartesanal de Caficultores del lugar. Esta actividad da trabajo a 350 familias que se dedican a diferentes actividades dentro de esta cadena productiva. Entonces es un emprendimiento productivo de visibilización y como una alternativa productiva económica de la gente. Aunque la mayoría del producto se comercializa dentro del país, en ocasiones hay compradores que lo envían al extranjero en pequeñas cantidades. Básicamente es un grupo de gente que ha logrado estandarizar calidad de producto, ¿sí?, hacer todo lo que son estudios de suelo, ayudar y fomentar lo que es el cultivo de café y asesorar a los agricultores en cosecha y post cosecha, dar el valor agregado y al momento de acopiar todo el café tener la capacidad de poder exportarlo. Aquí lo interesante es que la siembra de café también ha abierto la oportunidad de comercio a través de cafeterías que buscan posicionar la calidad del grano local, que ya tiene un prestigio ganado fuera y dentro del país. Me gusta el café mucho. It's very good. It's suave. I like it very much.
Actualmente hay 20 cafeterías en Cotacachi que ofrecen café de INTAG. Lo hacen en varias presentaciones y opciones para darle un valor agregado. Dicen que el que quiera azul celeste que le cueste. Y ellos lo saben porque hay que cruzar el purgatorio antes de tocar el paraíso del primer destino turístico de México. Hoy más de 100,000 personas todos los días se tienen que mover para trabajar en la principal fuente de empleos, que es el turismo. ¿Cuántos días trabajas al año? 5 días a la semana. 1,170 horas en el transporte. ¿Cómo te suena eso? Demasiado. Salgo a las 7 y regreso hasta las 8 de la noche, todo el día. De noche, hay una frontera clara ahí en el kilómetro 1 de Cancún. Es el límite con las regiones, como llaman a las colonias populares donde viven quienes trabajan la franja turística. Las regiones son donde estamos nosotros los que trabajamos en la zona hotelera donde vivimos. Son las colonias, como a las 8, esto va a estar caos. Recorremos un laberinto de calles y avenidas ya con tránsito, rumbo a la región 200. Camiones azul y blanco, taxis, combis, transportes todos prohibidos en la zona turística. Zonas donde realmente pues el taxi no entra, que son mayormente con terracería. Lupita nos recibe pasadas las 6 de la mañana. Hola, Lupita. Gracias, Lupita. Hago su lunch de mi marido y ya se fue. ¿Por qué no viven más cerca del trabajo? Porque son caras las casas, allá no alcanza. Allá no alcanza. No, sí, aquí todavía se está pagando. Yo ya no salgo. Hay mucha delincuencia. Hay veces me voy con mi marido y veces pues me voy sola. Tiene que caminar varios kilómetros en muchas de estas colonias que ni siquiera tienen alumbrado público, y nuevamente Cancún y Quintana Roo de los primeros lugares en feminicidios y en violencia hacia la mujer. Vamos sorteando calles con baches, algunas aún sin pavimento. Otro Cancún que no parece al turístico. Mira esto. ¿Ya vio? Mire. La cola está por allá. Todo el tiempo está así y mucha fila. La fila nos lleva 25 minutos. Se cuenta solo con 4 concesionarios de transporte público en la región. Municipales unos, otros estatales, que no se coordinan entre sí. Abordamos el camión rojo, el único que puede circular por Boulevard Cuculcán, donde está el turismo. Y además, cuesta 2 pesos adicionales. No tarda mucho, aquí se duerme uno. En la ciudad bonita. Llegamos y la despedimos. 8:34. Dices que no estuvo pesado, pero llegamos 2 horas. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Tere también sale de la región 210 rumbo a su trabajo. Es masajista en la zona hotelera, pero de Isla Mujeres. Sí, es largo pero te digo que cuando venimos de la Ciudad de México, pues estamos como acostumbrados. Corrimos con suerte porque viene vacío. Vamos a hacer una transferencia, ¿verdad? A otro camión. Es o combi o un taxi colectivo. Las combis se llenan y pues hay que ir parados, ¿no? En especial en esta. Ahí vamos. Ok, gracias. La media pesadilla, la que anoche en mi medio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Ahí conocemos los colectivos sobre el agua, el ferry, y su costo es pasmoso. A mí porque es del INAPAN, me cuesta 76 pesos redondo. Por ser de la Ciudad de México o no ser extranjeros, ya nos costó más caro. Nosotros foráneos pagamos 5 veces más. Hay filas en hora pico y las corridas son cada 30 minutos. Podemos llegar incluso a 20,000 pasajeros diarios, entre los trabajadores que vienen todos los días y las personas que nos eligen para pasar.
El cruce es de solo 18 minutos. Si yo pido una comida, lo más barato que puedes encontrar son 100 pesos. Ya pago por venir a trabajar, ¿no? Entonces pues ya no me costea, por eso traigo mi comida. El servicio marítimo es casi un monopolio. Deberíamos tener por lo menos un cruce a la hora que quisieran, pero que sea gratuito, porque el derecho a la movilidad es un derecho humano en nuestro país. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar... Y sí, efectivamente en el mar la vida es más sabrosa, pero sobre todo es mucho más costosa. En la comunidad San Luis de Ininquis del Cantón Morona se desarrolló el Festival de la Chonta como una ceremonia milenaria en agradecimiento a las bondades de la tierra y la abundancia de este vegetal. En la mañana, los hombres y mujeres shuar acuden a cosechar el fruto para luego cocinarlo en las brasas incandescentes. Después proceden a pelarlo y a masticarlo, como lo hacían sus antepasados para que inicie el proceso de fermentación. Íbamos a la finca, a la huerta, a coger la chonta con un gancho, no tumbando. Una vez concluido el proceso, colocan el líquido en vasijas de barro, mientras esta comunidad se prepara para durante toda la noche bailar y cantar alrededor de esta bebida. Que volvamos a rescatar la cultura, la tradición, las costumbres. Finalmente, al llegar la medianoche, todos los asistentes proceden a degustar de la ancestral chicha de la chonta. Más récords para The Super Mario Bros. Movie. 2 semanas después de su lanzamiento, ha ganado $678 millones en todo el mundo, superando fácilmente a Warcraft y Pokémon Detective Pikachu, como la adaptación de videojuegos más taquilleras de la historia. También es la película más taquillera de este año, tanto en el ámbito nacional como internacional. Un buen comienzo para Boys Afraid, la más reciente película del cineasta Ari Aster, protagonizada por Joaquín Phoenix, como un hombre ansioso en un viaje extraño. Se estrenó en 4 salas y recaudó más de $320,000. Eso es más de $80,000 por pantalla, el mejor promedio por cine de cualquier película en lo que va del año. Welcome to Lourdes. We're ready. I'm not. Aquí está el primer vistazo a The Miracle Club, protagonizada por Laura Linney, Maggie Smith y Kathy Bates, como mujeres irlandesas que ganan un viaje a la ciudad francesa curativa de Lourdes. Come for the strength to go on when there is no miracle. And there's always hope. The Miracle Club llega a los cines este verano boreal. Para el Minuto Hollywood, soy Clara López. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero en realidad está hopeleu. Banstop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vossa mascota.